de la vez pasada, no hemos avanzado. ¿Cuáles son? El de peces barba y un documento que maneja ella ahí. Ok. Creo que hemos manejado dos, que son libro de teoría del derecho, uno que es de José Martínez y otro el que dijo Melissa de Peces Barba, y ella hizo un documento como un resumen de los dos, que ese es como el que nos está explicando últimamente. Listo, súper. Yo tengo este documento, vamos a abrirlo a ver qué. Bueno, ¿y cómo se sienten para el parcial? Cuéntenme. Uy, la verdad, no La muy bien. verdad, re mal preparada. Sí, muy ¿Por qué? Pues yo me siento bien. No sé. Ok, Yo le entendí estas clases, le entendí. listo. A ver, ¿es este? ¿Es el documento que trabaja? ¿O es otro? Sí, ese. Listo. Bueno. Disculpen, ¿esta no es la clase? No. La clase del doctor Paul es mañana. La tutoría del doctor Paul es mañana. Recuerden que los martes son con los de Liliana y los miércoles con el doctor Polo. Tranquila, no te preocupes. Voy a colocar eso por el grupo. Bueno. Entonces, ay, no sé, es que les voy a ser honesto. Como que yo siento que vamos a intentar ir parte por parte dentro de este texto, que supongo que es lo que ella nos va a preguntar, y vamos a preocuparnos más bien por revisar conceptos. ¿Les parece? Entonces, cuando ustedes piensan, ¿cuáles son esos conceptos más grandes que ustedes creen que, o cuáles son esos temas? ¿Sí me entienden? Como que cuáles son esos temas que ustedes sienten que han visto. Pues primero, pues trabajamos como el concepto de derecho y, o sea, ahora como que nos estamos enfocando más en la ciencia del derecho. Y Ella también habló algo de multidimensional, una cosa así. Las dimensiones del derecho. O sea, sí, lo pues hoy básico. nos empezó a hablar, digamos, del naturalismo y pues ahí mencionaba como el positivismo con, es que se me olvidó la palabra, eso tiene una palabra que es deducción, o sea que de esa palabra está, digamos, la inducción y la deducción. Eso ¿Silogismo? tiene una palabra. ¿Cuál es? ¿Silogismo? Logismo, sí, silogismo. Sí, 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 eso. Entonces, aspecto lógico. Qué más han visto? En qué palabras grandes piensan? Pues eso es todo. Vamos a revisar entonces. Vamos a hacer el ejercicio juntos, ¿listo? Cuando revisen esto y cuando revisen sus trabajos, vamos a ver un poquito como de cómo estudiar. Como que vayan revisando parte por parte cuáles son como estos grandes párrafos. Entonces, el derecho del progreso, qué es el derecho, pero qué es el derecho, las definiciones, conceptos del derecho en el derecho. A ver qué más hay. ¿Qué más encontramos? ¿Cómo conocemos el derecho? Modos de conocimiento del derecho. Conocimiento del derecho, paradoja, concepto general de ciencia, rasgos característicos de la ciencia jurídica, planteamiento, teoría motiva preguntas. Ok. Persona abstracta, posición filosófico científico, modo inductivo, consecuencias. Entonces,
Funciones de la gramática jurídica, ciencia del derecho, ok. Axiología, sociología del derecho, Pero creo que hasta por allá no hemos llegado. O sea, si no estoy mal, creo que esos temas todavía no se han tocado. listo. Entonces vamos a hacer esto de una manera chévere, ¿les parece? Porque yo siento que es un ladrillo. Remontémonos. Remontémonos. Liliana parte desde una pregunta muy general, ¿cierto? Ella insiste mucho en el tema de la epistemología, y como lo vimos en la tutoría pasada, ¿qué es la epistemología? ¿Qué es la epistemología? Teoría del conocimiento. Teoría. Entonces, cuando hablamos de teoría del conocimiento, ¿de qué estamos hablando? Nos estamos preguntando por cómo conocemos, ¿cierto? Entonces, ahí hay unos planteamientos grandes, generales, frente a cómo conocemos, cuáles son esas creencias que podemos conocer, cuál es el conocimiento que podemos adquirir y también cómo lo adquirimos, ¿cierto? Entonces, Liliana parte de esa premisa fundamental. Ella se pregunta desde un principio como, bueno, ¿cómo conocemos el derecho? ¿Sí? Pero entonces, cuando nos preguntamos cómo conocemos el derecho, inevitablemente tenemos que pasar a preguntarnos qué. ¿Qué dirían ustedes? Si yo quiero... Pues, ¿qué es, no? Muy bien, perfecto. ¿Qué es el derecho? Entonces, ahí encontramos una primer traba, ¿cierto? ¿Qué es el derecho? Y resulta que según lo que ustedes han visto, ustedes que han visto frente a qué es el derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Ustedes me lo pueden definir hoy? Pues, Es o que sea, según lo que yo le entendí, es que uno no se puede definir, porque pues todos tienen como Ujú. conceptos totalmente diferentes, pero si buscamos como una definición, por decirlo así, se podría decir como como el conjunto como de normas que tratan de como que regular una sociedad y cosas así. Ella dice que, o sea, podemos dar como características, más no dar una definición, pues, concisa o así. Muy bien, exacto. Esa es la dificultad. O sea, resulta que esta pregunta es una pregunta trampa. ¿Sí? No podemos definir el derecho. Pero ella que sí dice. ¿Se acuerdan que cuando revisamos las distintas como ramas de la ciencia jurídica nos dimos cuenta de que cada una de ellas parte desde una definición del derecho? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Cuando hablábamos de dogmática jurídica, cuando hablábamos de teoría general del derecho, cuando hablamos de teoría de la legislación, cuando hablamos de derecho comparado. ¿Estos qué son? ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues arriesguense, si no saben, no pasa nada. ¿Ni idea? Estas son las ramas de la ciencia del derecho. ¿Me siguen? Muchachos, no los escucho. Ann, Mariana, Camila, Melissa, José David. Hola, sí, vamos a... Eso es. Retroalimenten, ¿no? Como que participen, que si no me preocupo, me preocupo. Entonces, esas son ramas de la ciencia del derecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que es que partimos del hecho de que hay una ciencia del derecho, ¿sí? Como que sí, lo hemos problematizado, no estamos seguros de si existe o no existe la ciencia del derecho, pero lo cierto y de lo que partimos es que en una de las lecturas nos dicen, estos son las 4 ramas de la ciencia del derecho: la dogmática jurídica, la teoría general del derecho, la teoría de la legislación y el derecho comparado. Entonces, ¿eso por qué es tan importante, muchachos? Porque resulta que cuando partimos del hecho de que existe ciencia, necesariamente estamos partiendo de alguna definición del derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas definiciones siempre parten desde una definición de derecho.
Pero ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que debemos admitir siempre? Que esas definiciones son ¿qué? Incompletas, ¿sí? Ninguna definición que ofrezca esto va a ser suficiente, porque resulta que cuando hacemos ciencia estamos en la necesidad de delimitar ciertos aspectos de nuestro objeto de estudio, porque si no delimitamos nuestro objeto de estudio, pues entonces no sabemos qué estamos estudiando, no sabemos sobre qué estamos investigando y no sabemos entonces sobre qué estamos produciendo conocimiento, ¿sí? Recuerden que la pregunta fundamental y lo que nos estamos planteando y como que la temática de introducción es esto: ¿cómo conocemos el derecho? Entonces, muchachos, yo necesito que ustedes salgan de aquí pensando en esa pregunta y tatuándosela aquí en la frente. Yo necesito que ustedes salgan de aquí y cada vez que se acerquen a la lectura, cada vez que revisen algo, ustedes se pregunten, ¿esto cómo me muestra a mí cómo conocemos el derecho? Entonces, si yo a ustedes les pregunto, ¿por qué vemos a los naturalistas y a los positivistas? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué es lo que tienen estas corrientes del derecho? Partiendo desde esa idea de cómo conocemos el derecho. ¿Qué tiene? O sea, desde el iusnaturalismo y el iuspositivismo, ¿Qué pasa con esas corrientes? ¿Por qué las estamos viendo? ¿Por qué las han visto? ¿Qué les han enseñado respecto de ellas? pues porque, por ejemplo, pues se supone que el derecho natural dio como origen al derecho que tenemos ahora, ¿no? Que sería el derecho positivo. Ok, más o menos. Pero ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Yo quiero que ustedes se pregunten qué significa esto. Muchachos, es muy simple. Si estamos revisando a los naturalistas, a los positivistas, a los realistas, es por una sola razón, porque todos ellos han teorizado sobre el derecho. Y en su teorización sobre el derecho nos permiten tener más ideas sobre cómo conocemos el derecho. ¿Les queda claro o no? Sí. Ok, perfecto. Los demás, Han, necesito a todos atentos. De verdad, necesito, porque quiero que ustedes salgan de aquí con eso claro y que no importa qué tan difícil sea la lectura, no importa qué tanto se confunda Liliana, no importa qué tanto les confunda Liliana, muchachos. Si ustedes tienen claro cuál es la pregunta que está rigiendo toda la materia, ustedes, todo lo que Liliana les diga, ustedes se preguntan, ¿esto cómo me ayuda a mí a entender cómo conocemos el derecho? ¿Listo? Necesito que salgan con eso claro. Entonces, su parcial puede que sea, yo que les recomiendo frente al parcial, les recomiendo, revisen bien las lecturas, tomen apuntes de las lecturas, les hago una recomendación muy grande y es anoten los autores, escríbanlos, sepan de qué autores hablaron en las lecturas, si tenganlos claros y tengan una idea vaga de sus aportes. Sí, una idea vaga, no tiene que ser súper específica, pero una idea de qué es lo que dijo esta persona, en qué sección la leí, si hablaron de Kelsen, me hablaron de Kelsen en el positivismo, cosas así por el estilo. Tengan claro como quiénes son los autores, quiénes son los nombres que aparecen, apréndanselos, conózcanselos y colóquenlos en el parcial si les preguntan, ¿sí? No sé cómo va a ser, no sé si va a ser modalidad escribir, ya Liliana les dijo cómo iba a ser, si va a ser como por Brightspace o si va a Sí, ser... que va a ser, no, que al parecer va a ser como, pues por el computador y dijo que nos iba a dejar como que tener las lecturas, que porque ella podía poner como, digamos, un tipo de caso, entonces Ok, nosotros teníamos que decir ya qué pertenecía y como según el autor, qué pasaba con como con el caso que ponga. ok, listo, perfecto. Entonces tengan claro eso, ¿sí? Tengan claro cómo las estructuras, tengan claro cómo cuáles son las corrientes, tengan claro todo eso y verán que el parcial no va a ser tan difícil. Entonces, esto es fundamental, porque entonces ustedes van a partir de esas corrientes, ustedes van a partir también desde esas ramas de la ciencia del derecho. ¿Por qué? Porque todas ellas aportan a entender la pregunta de cómo conocemos el derecho. Y cuando nos hacemos esa pregunta, lo primero que necesitamos saber es qué es el derecho. ¿Sí? Yo no puedo preguntarme yo cómo conozco a Han si yo no sé quién es Han. ¿Sí? Si yo no por la vida pretendiendo saber cosas de Han, primero necesito conocerlo. ¿Sí? Primero necesito saber quién es. Lo mismo pasa con la ciencia. Yo no puedo pretender adquirir conocimiento científico si yo no sé sobre qué objeto estoy adquiriendo conocimiento. Y para eso necesito teorizar. Pero ¿qué pasa? No podemos definir el derecho. Y eso no está mal. Como que antes, genial, porque significa que no estamos limitados a una definición concreta que nos plantea unos límites específicos. Por eso es que el derecho es tan amplio, porque al final del día podemos decir que cualquier cosa tiene alguna clase de injerencia jurídica.
Entonces, eso significa que ustedes a partir de eso tienen que irse preguntando como, bueno, si el derecho no se puede definir, pero yo igual quiero hacer ciencia, pues entonces yo me voy a preguntar por en dónde me estoy parando para hacer ciencia del derecho. Entonces, si yo me paro desde la dogmática jurídica, si yo me paro desde la teoría general del derecho, si yo me paro desde el derecho comparado, si yo me paro desde la teoría de la legislación, todos esos puntos yo necesito saber dónde me estoy parando, porque cada uno de ellos va a coger un enfoque del derecho. Y ahí está lo que me había mencionado previamente de las dimensiones del derecho, porque entonces, ¿qué pasa? Que es que si nos vamos al derecho, y es como si el derecho fuera este circulito, yo no sé si ya les hice este diagrama, resulta que yo puedo hacer algo súper chévere con el derecho, y es dividirlo en tres. Puedo coger esas tres secciones, ¿cierto? Entonces, esas tres secciones yo puedo ver la dimensión fáctica, la dimensión normativa y la dimensión axiológica. ¿Les suenan esas palabras o no les suenan? Sí, no, más o menos. No. Pues fáctica no sé muy bien qué significa. Ok. Cuando Liliana les habló de esas dimensiones del derecho, ¿de qué les habló? Imagino que de hechos, de normas y de valores. ¿Sí o no? A ver, no me asusten, no me asusten. Creo que sí. Ok, está bien. El derecho presenta múltiples dimensiones que debemos hacer frente a un problema jurídico. Modos de conocimiento del derecho. Entonces, ¿qué pasa? Es que para Liliana, listo. No nos compliquemos mucho la vida. No les quiero decir bobadas. Normalmente cuando hablamos de que el derecho tiene múltiples dimensiones, hacemos referencia a esas tres dimensiones principales. A la dimensión fáctica, a la dimensión axiológica y a la dimensión normativa. ¿Por qué? Porque resulta que cuando analizamos el derecho nos damos cuenta de que hay básicamente unos ciertos rasgos. Resulta que el derecho puede analizarse desde muchas perspectivas y tiene muchas dimensiones. ¿Eso qué significa? Significa que el derecho prácticamente, uno, está en todas partes y dos, hay que estar en la capacidad de reconocer cuáles son las formas en que se puede manifestar el derecho. Entonces, cuando vemos eso, esa es una primera distinción que se podemos hacer frente a las dimensiones del derecho. Una dimensión fáctica, que es el derecho como hecho, como así. Es decir, partamos desde la idea, esta definición de el derecho como un conjunto de normas es bastante útil, pero entendamos el derecho como un fenómeno social, ¿sí? Un fenómeno cultural que tiene como finalidad establecer las normas que van a regir la convivencia en sociedad, ¿cierto? Entonces, en tanto es un fenómeno, es importante, porque acuérdense que la ciencia estudia objetos y esos objetos pueden ser fenómenos. Por ejemplo, el derecho es un fenómeno, entonces podemos estudiarlo científicamente. Lo mismo sucede con el fenómeno de la vida, que lo estudia qué ciencia, la biología. Podemos decir lo mismo del fenómeno de la sociedad, que lo estudia qué ciencia, la sociología. Entonces, así poco a poco podemos ir construyendo perspectivas frente a qué es lo que puede estudiar el derecho. Entonces, si partimos desde la perspectiva de que el derecho es un fenómeno, eso significa que tiene una dimensión fáctica. Es decir, tiene una dimensión de hechos, porque el derecho hace cosas. Entonces, un ejemplo del derecho como hecho que puede ser que alguien se vaya a la cárcel. Entonces, vamos a tomar un ejemplo y vamos a ver las formas en que se puede dimensionar el derecho. Entonces, alguien comete un delito. Digamos que Han le robó un termo a Camilo. Sucedió eso. Entonces, yo voy aquí
y yo voy a hacer un análisis fáctico de la situación. Ese análisis fáctico, ¿qué me va a decir? Me va a decir, el derecho interviene y le quita la libertad a Han. ¿Cierto? Eso hace el derecho. ¿Sí? El fenómeno jurídico hace eso. Hace que Han se vaya a la cárcel, hace que Han lo metan en prisión domiciliaria mientras empieza el proceso, hace que Han experimente algo en su vida real. Porque el fenómeno del derecho se manifiesta. Eso significa que hay momentos en los cuales, por causa del derecho, no suceden cosas en el mundo tangible. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes ahora va y se para y va a su baño y abre el grifo, se va a dar cuenta de que va a salir agua. Y eso es un hecho. Pero ese hecho es permitido no solamente por las leyes de la física y porque la ingeniería nos ha traído muy lejos y porque bendito sea el acueducto, sino también porque hay un contrato de servicios públicos de por medio que permiten que de su grifo salga agua. Y eso es el derecho como hecho. ¿Sí? El derecho produce cosas, hace que sucedan cosas. Un momento. Basta. Eso pasa. Entonces, el derecho interviene y produce hechos. Suceden cosas en la realidad por causa del derecho. Yo puedo hacer un análisis normativo desde las normas. Entonces yo reviso y yo digo, es que Han, ¿cómo se dice? Han violó el artículo X del Código Penal. Yo puedo decir eso, porque en una cierta medida el derecho es una cuestión de normas. Entonces yo puedo decir, existía esta norma, ese artículo, en este caso, y Han lo violó. Entonces, como sucedió eso, el derecho interviene en tanto que norma, porque el derecho también se manifiesta por medio de sus normas. El Código Penal, el Código Civil, todos los códigos en general, todas las leyes que existen son manifestaciones normativas del derecho, porque eso significa que el derecho se manifiesta a partir primordialmente de ¿qué? De normas. Entonces, cuando decimos eso, decimos que las normas, que son esta forma de utilizar el lenguaje que busca cambiar o modificar la conducta de otra persona, hace que el derecho exista. Así podemos analizar el derecho. Podemos analizarlo desde una perspectiva normativa, revisando cuáles son las normas que produce, revisando cuáles son las normas que existen, revisando cuáles son las normas más aplicadas, etc. Y finalmente, el derecho tiene una dimensión axiológica. ¿Eso qué significa? Axiológico viene de la palabra axioma, que también significa valor, principio. Y eso tiene que ver con, en el caso concreto de Han, aquí vamos a revisar y resulta que el derecho dice, el derecho penal dice, todos tienen, bueno, pues desde el derecho constitucional, ¿no? Pero robar cosas está mal. Entonces se castiga. Ese es el análisis axiológico del derecho. Es revisar cuáles son cuáles son los principios que subyacen a las normas. Sí, es preguntarnos como, ¿por qué esta norma sucede? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el valor que se está defendiendo? Porque al final del día el derecho es un fenómeno, claro, pero como lo habíamos visto, es un fenómeno cultural. Entonces, eso significa que son los mismos humanos los que hacen el derecho. Entonces, bajo ese entendido, resulta necesario reconocer que el derecho de alguna u otra manera plasma una serie de valores, plasma una serie de principios frente a lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si para el derecho está mal robar, pues entonces se produce una norma que castiga el robar. Y esa norma eventualmente se materializa y hace que el derecho intervenga y, por ejemplo, una persona que haya robado lo manden a la cárcel. Esas son como las tres dimensiones que podemos ver frente al derecho, ¿sí? Y resulta que si nos paramos desde las diferentes corrientes, cada una de ellas se va a enfocar en alguna de esas tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, los realistas se paran en la dimensión fáctica, los positivistas se paran en la dimensión normativa y los naturalistas se paran en la dimensión axiológica. ¿Eso qué significa? Eso no significa que los positivistas no crean que el derecho tenga axiomas. Eso tampoco significa que los naturalistas no crean que el derecho tiene normas. Eso significa, muchachos, que en el estudio, o sea, cuando cada uno de ellos se para en algún lugar y dice, voy a producir teoría sobre el derecho, se para en alguna de esas posturas y se pregunta por algo en específico, por alguna de estas tres. Ahora,
¿Los naturalistas se interesan por la dimensión fáctica? Claro. Se preguntan por la dimensión normativa, evidentemente. Igual que los realistas se preguntan por la dimensión normativa y axiológica, igual que los positivistas se preguntan por las dimensiones fácticas y axiológicas del derecho, ¿sí? Pero el foco de cada uno de ellos va a estar en su respectiva área. A los realistas les interesa más ver la forma en que el derecho se convierte en hechos. A los positivistas les interesa más ver cuál es la dimensión normativa del derecho. Y a los naturalistas les interesa ver más cuáles son los principios, los valores y los axiomas que conducen al derecho. Entonces, a eso es lo que hablamos primordialmente cuando revisamos y cuando analizamos y hablamos de las diferentes dimensiones del derecho. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿O no? Sí, sí. Sí. Entonces resulta, muchachos, que no contentos con eso, uno puede hacer diferentes análisis del derecho. Entonces yo puedo hacer un análisis valorativo, un análisis axiológico, todo tipo de análisis. Entonces vamos a reemplazar. Entonces, análisis valorativo, análisis normativo, análisis factual. Pero también podemos hacer otro tipo de análisis. Por ejemplo, análisis descriptivo, análisis funcional, análisis, no sé, científico incluso del derecho. Entonces resulta que yo puedo hacer todas esas clases de análisis frente al derecho. Entonces, es posible perfectamente preguntarse por todas estas dimensiones del derecho. Entonces, por ejemplo, cuando yo me pregunto por el análisis funcional del derecho, yo me estoy preguntando por cómo funciona el derecho, para qué sirve el derecho. Cuando yo hago análisis descriptivos, yo me pregunto qué compone el derecho, qué lo caracteriza. Cuando yo me pregunto por el análisis valorativo del derecho, es qué lo guía, qué sigue, qué ideas continúa el derecho. Entonces yo puedo hacer, esas son todas las dimensiones que puede tener el derecho. E incluso ustedes pueden seguir agregando más. Y algo que menciona Liliana precisamente es eso. Con el pasar del tiempo nos hemos ido dando cuenta que es posible añadirle dimensiones al derecho. Entonces por eso es que hoy surgen cosas como derecho y neurociencias. Surge derecho e inteligencia artificial. Surge derecho y no sé, y economía. Pero también hay análisis más antiguos del derecho, como derecho y poder, que es una de las cosas que se pregunta a veces Barba. Derecho y poder, derecho y fuerza, derecho y coacción. Porque son todas esas las dimensiones que se pueden analizar del derecho. Porque el derecho está en todas partes. El derecho está en todo lado. Lo podemos ver en cualquier momento y podemos sacar los aspectos jurídicos de cualquier experiencia prácticamente. Entonces, todo esto nos muestra la cantidad de cosas que podemos conocer frente al derecho. Entonces, no olviden devolverse a la pregunta primordial. No olviden devolverse a la primera pregunta, que es ¿cómo conocemos el derecho? Resulta que el derecho lo conocemos a partir de sus dimensiones. Tres dimensiones principales: la fáctica, la normativa, la axiológica. Pero también podemos hacer análisis de la dimensión funcional, análisis de la dimensión estructural del derecho, análisis de la dimensión axiológica del derecho. Entonces, todo eso, ¿qué nos permite? Nos permite revisar las diferentes dimensiones que tiene el derecho y nos permite conocer cómo podemos conocer este derecho. Entonces, ahí también surgen cosas como el derecho y la sociología, derecho y filosofía, y todas esas cosas, porque al final del día el derecho intersecta con esas disciplinas. ¿Me siguen? Sí, no, tal vez. Sí. Listo, muy bien. Entonces, claro, a partir de ahí nos seguimos preguntando por cosas como, por ejemplo, la definición del derecho y qué es lo que ustedes vieron, que si nos paramos entre diferentes orillas epistemológicas y revisamos diferentes perspectivas, y yo me paro desde la dogmática jurídica, de la teoría general del derecho, yo voy a definir el derecho de manera diferente. Pero al final del día, tanto la dogmática jurídica como la teoría general del derecho estudian el derecho. Parten desde diferentes puntos de partida, sí, pero al final del día se preocupan precisamente por lo mismo. Entonces, hagamos el recorderis. Tenemos la ciencia del derecho. ¿Cuáles son las 4 ramas de la ciencia del derecho? No nos acuerdan. Las acabamos de ver.
Dogmática. Ujú. ¿Qué otra? Teoría general del derecho. Ujú. ¿Qué otra? Teoría de la legislación. Muy bien, Y el y derecho comparado. muy bien. Sí, no es difícil. Entonces, por ejemplo, les pregunto, Liliana, ¿qué les ha dicho de esto? ¿Qué les ha enseñado frente a esto? ¿Qué recuerdan? ¿Qué dicen ustedes? Uf, eso es súper importante. Yo la verdad no recuerdo. O sea, yo sé que como que la dogmática más o menos lo vimos, pero como en derecho civil. Pero a ver, Pero ustedes no han entonces... Sí, la dogmática la vimos en derecho civil. Ok, ok. Entonces, concretamente, a ver, porque listo. Ya vimos las dimensiones del derecho. Eso está claro, ¿sí o qué? ¿O no? No está claro las dimensiones del derecho. No alcancé a llegar Sí. a esa parte. Bueno, No entré a esa parte. Fernanda. Resulta que uno... Sí, lo que pasa es que no llegué a ese momento, ya habías explicado. Tranquilo, no te preocupes. Resulta que cuando hablamos de las Gracias. dimensiones del derecho, o hablamos de que se puede hacer un análisis multidimensional del derecho, hablamos de que podemos ver el derecho desde diferentes orillas, ¿sí? Entonces, es como si yo me parara a ver el derecho y yo lo puedo ver desde diferentes perspectivas y analizar diferentes elementos del derecho que me llaman la atención. Entonces, yo les propuse una división principal, que es dividir el derecho en su dimensión fáctica, en su dimensión normativa y en su dimensión axiológica. ¿Eso qué significa? La dimensión fáctica, que es el derecho como hecho, significa que el derecho produce cosas en la realidad tangible. Si resulta que alguien se va a la cárcel, resulta que alguien le pone una multa, resulta que un policía llega y te pone un comparendo, todas esas cosas suceden gracias a que el derecho tiene una dimensión fáctica. El derecho moviliza la realidad. Hablamos del derecho en su dimensión normativa, diciendo como el derecho es una cuestión de normas, porque es por medio de las normas que primordialmente se expresa el derecho. O sea, las normas existen, bueno, las normas jurídicas existen para que el derecho se pueda expresar. Porque recuerden que hay diferentes tipos de normas, ¿no? O sea, hay normas jurídicas, normas religiosas, normas sociales, hay todo tipo de normas, pero el derecho se expresa a partir de normas jurídicas, esencialmente, ¿no? O sea, dentro del derecho también hay principios, también hay definiciones, otras cosas, pero lo que es cierto es que la norma, ¿qué es? O sea, la norma es un enunciado que busca modificar la conducta de las personas. Y esa es la dimensión prescriptiva del lenguaje, no es la función. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando vean sentencias, cuando vean cosas, ustedes van a encontrar la palabra prescripción. ¿Prescripción qué significa? Prescripción significa norma. Sí, significa un enunciado que busca modificar la conducta de los demás. Y cuando vemos la dimensión axiológica, nos preocupamos por cuáles son esos valores, esos principios, esos axiomas que encaminan al derecho. Y a partir de esa misma dimensión podemos determinar si el derecho está cumpliendo con su finalidad. ¿Sí? Entonces, si yo digo como, es que el fin del derecho es la justicia, yo puedo analizar eso. Yo puedo preocuparme por cómo aporta el derecho hacia la justicia. Entonces, esas son las diferentes dimensiones del derecho. Y resulta que cuando revisamos, por ejemplo, la ciencia del derecho, cada una de ellas se enfoca en una dimensión del derecho. Y precisamente cuando hacemos análisis del derecho, cada uno se preocupa por una dimensión del derecho. Y cuando nos paramos en las diferentes corrientes, en positivistas, naturalistas, realistas, cada uno se enfoca en algo del derecho, en una de las dimensiones del derecho. ¿Te queda claro, Fernanda? Sí, muchas gracias. Listo. Entonces resulta, muchachos, que es a partir de eso es que podemos empezar a revisar las cosas, porque entonces cuando ustedes se acercan a las corrientes del derecho, lo que ustedes se van a preguntar concretamente es ¿cuál es la versión del derecho que estas corrientes tienen? ¿Sí? ¿Cómo ven el derecho los naturalistas?
cómo ven el derecho los positivistas, cómo ven el derecho los realistas. ¿Eso sí lo vieron? ¿O no? O sea, y los naturalistas, hoy sí, creo que la próxima clase vamos a trabajar más lo del positivismo. Realistas, creo que no. Pues no estoy segura. Pues. Okay. Me preocupa, porque entonces no sé qué tanto han visto. No comprendo. Es que hubo como 2 clases prácticamente que perdimos porque pues tuvimos como unas charlas, entonces sí, como 2 clases que no vimos. Ok. Ok, está bien. A ver. Listo. Pues que me preocupa eso. O sea, ustedes lo que más vieron fue los aspectos definicionales del derecho, entonces. Ok. Sí, sí, o sea, las primeras clases básicamente fueron de eso y pues ya después fuimos viendo, o sea, como lo del derecho en la Edad Media y no, sí, media y en la Edad Moderna. De eso puedo hablar un poquito más. Vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de las definiciones del derecho, entonces ustedes han estado haciendo primordialmente un análisis histórico del derecho. ¿Sí? Exacto. Ok. Estoy revisando cuáles son como las diferentes posturas que se han ido desarrollando frente al derecho. Entonces, en la Edad Media, ¿cuál es la corriente que predominaba? La naturalista. ¿Y en la Edad Moderna? Con confianza. Pues el positivismo ya. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿ustedes entienden por qué pasa esto? O sea, ¿por qué pasamos del naturalismo al positivismo? ¿Cuál es la diferencia esencial entre naturalistas y positivistas? Pues que el naturalista se basa más, digamos, como en la moral, los valores y pues el positivista es más como, no sé, o sea, la norma jurídica como tal, sin fijarse tanto en los valores o en la moral. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué hacemos qué pasa entre la Edad Media y la Edad Moderna? O sea, ¿qué es lo que hace esa transición que digamos, no, ese poco de cuenticos de la moral, de los valores, me lo empacan? Pues es que en la Edad Media era más basado en Dios Ajá, y ya luego, o sea, lo que toma importancia es el hombre, la persona. muy bien. Resulta que hay dos paradigmas epistemológicos diferentes entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Y por qué insiste tanto en que se meta en la palabra epistemológica? Porque Liliana lo usa mucho, es lo que más le gusta y quiero que les quede claro eso. En la Edad Media, la ciencia se hacía a partir de Dios, ¿cierto? Pero no Dios, o sea, no solamente Dios cristiano, como, ay, Jehová, Padre Santo, no, o sea, como que durante la Edad Media eso es algo muy importante, muchachos, que es que surgen las universidades. Entonces, cuando vamos a hacer ciencia, cuando se hace ciencia, la ciencia no es solamente realizar observaciones, sino que uno tiene que saber qué está buscando en la naturaleza de sus objetos para hacer ciencia frente a ellos, ¿sí? Como que la ciencia no se hace sentándose a contemplar y ya, porque sentándote a contemplar no vas a encontrar, pues algunas cosas se podrán maravillar, sí, claro, y podrán ser interesantes y podrás querer estudiarlas, pero para producir conocimiento científico uno necesita tener teorías que lo respalden a uno. Entonces, eso es lo que conocemos como paradigmas epistemológicos. Entonces, mientras que en la Edad Media el paradigma era teológico, en la Edad Moderna, producto precisamente como de todo lo que causa la Edad Media, que es esta idea como
el feudalismo, o sea, todos los problemas que surgieron en la Edad Media desembocaron en la necesidad por una perspectiva más racional frente a las cosas. Entonces, mientras que en la Edad Media generalmente los paradigmas partían desde la idea de que había un Dios, un universo, un ente supraempírico que ordenaba todo y que por tanto había normas de naturaleza que podíamos ir encontrando, que todo tenía como un fin último, en la Edad Moderna esa perspectiva se abandona, ¿sí? En la Edad Moderna lo que sucede es que se dicen estas teorías sobre Dios, estas teorías sobre asuntos que no podemos conocer, no nos sirven, no nos podemos movilizar a partir de ellas porque este conocimiento no es científico, este conocimiento no es realmente útil, ¿sí? Entonces, en la Edad Moderna resulta que empiezan a dejar de un lado aquellas temáticas sobre las cuales no podemos producir un conocimiento que sea contrastable con la realidad, que no tengamos conocimiento empírico de esas cosas, ¿sí? Porque en la Edad Moderna lo que prevalece es el paradigma empírico, es decir, que la ciencia se hace a partir de las sensaciones, se hace a partir de las observaciones, se hace a partir de ver las cosas. Mientras que en la Edad Media el paradigma era más de la mente iluminada por Dios que permitía ver sus maravillas, que permitía ver las formas en que la naturaleza funcionaba, ¿sí? Entonces, en la Edad Moderna hay un énfasis enorme en la razón, ¿sí? Entonces, la razón es súper importante porque la razón nos permite organizar nuestro mundo y por eso ahí aparece Kant con su crítica a la razón pura. ¿Qué dice Kant? Kant en esa obra que se pregunta, ¿qué podemos conocer? Kant dice, mira, Dios, la inmortalidad y la libertad, no podemos producir conocimiento científico frente a esas cosas, porque no lo podemos contrastar. No tenemos conocimiento empírico de Dios, no tenemos conocimiento empírico de la libertad, no tenemos conocimiento empírico de la inmortalidad. Entonces yo no puedo producir conocimiento frente a esas cosas, pero yo sí puedo producir conocimiento empírico, por ejemplo, frente, no sé, las matemáticas. O, por ejemplo, puedo producir conocimiento empírico a partir del fenómeno de la vida, o puedo producir conocimiento científico de la física, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Y es que es muy importante que sepan esto, que en la Edad Moderna se empiezan a dar cuenta de que ciencias como la física, ciencias como la matemática, han producido conocimiento que es útil, ¿sí? En la Edad Moderna ya sabemos que no es que la Tierra gire, no es que los astros giren alrededor de la Tierra, sino que la Tierra es un astro que gira alrededor del Sol. Esa clase de conocimiento es contrastado y esa clase de conocimiento produce resultados. Entonces es posible utilizarlo, a diferencia del conocimiento naturalista, a diferencia del conocimiento de la Edad Media, que si bien fue muy útil y si bien no todo fueron babosadas, definitivamente, lo que sí es cierto es que si yo me siento a decir, no, lo que pasa es que la mariposa tiene alas porque Dios la creó así. O bueno, por ejemplo, les doy un ejemplo concreto en la Edad Media no era todo conforme a Dios, ¿no? O sea, no era como, sí, es que todo funciona porque Dios lo quiere así. Había mucha filosofía que se refería como al tema de Dios, pero buscaba encontrar aspectos lógicos detrás de ello. Pero, por ejemplo, antes de que llegara Newton, antes de que llegara Galileo a decir, no, es que la Tierra no está en el centro del universo, estaba Aristóteles diciendo como, no, sí, es que la Tierra está en el centro del universo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo explicaban en la Edad Media la gravedad? O cómo explicaban, por ejemplo, el fuego. Resulta que había una teoría, según Aristóteles, en la cual las cosas van de donde vienen. Entonces, cuando ustedes ven el fuego, ustedes ven que el fuego se eleva, si el fuego se va para arriba. Según Aristóteles, eso era porque el fuego necesitaba volver al sol, ¿sí? Porque de ahí venía el fuego, del sol. Mientras que la Tierra volvía a la Tierra, o sea, volvía hacia abajo, sí iba hacia abajo, porque tenía que volver a la Tierra, ¿sí? Entonces, si ven que eso no es cuestión como de, ay, sí, Dios creó el mundo así. No. Esa clase de perspectivas eran las que predominaban en la Edad Media. Entonces se creía que el fuego subía porque volvía al sol. Cuando llega la Edad Moderna, se empiezan a dar cuenta de muchas cosas. Y entre esas cosas se dan cuenta de que, pues definitivamente no es como que las cosas vuelvan de donde vinieron, sino que si el fuego se eleva es por un proceso de combustión. Y analizaron ese proceso de combustión. Entonces, si las cosas se caen, no es porque vuelvan a donde tienen que pertenecer,
sino que vuelven por una ley de la gravedad que se puede describir en términos matemáticos. ¿Sí me siguen o los estoy confundiendo más? Sí, está bien, sí. Sí, está Entonces, bien. precisamente eso mismo sucede con el derecho, ¿sí? Estas perspectivas que estaban en la Edad Media naturalista, que buscaban como reconocer aspectos morales, valores, se van abandonando porque se empiezan a dar cuenta de que no sirve de mucho. Entonces, como no sirve de tanto, pues entonces dicen como no, metámosle razón al asunto, metámosle pensamiento racional a las cosas y empecemos a producir un conocimiento que nos sea útil. Y precisamente eso sucedió y por eso surgen los positivistas. Porque es que los positivistas, como les decía, no son solamente positivistas en lo jurídico, hay positivistas científicos, hay positivistas, en general el positivismo es un gran paradigma epistemológico. Entonces, hay biólogos positivistas, hay matemáticos positivistas, hay juristas positivistas, hay filósofos positivistas, hay de todo positivista, porque es un paradigma epistemológico, es un punto de partida, es una forma de ver el mundo. Entonces, frente a esto, sucede lo mismo. El derecho, dicen, mira, este derecho que se fundamenta tanto como en los valores, en la justicia y estas cosas, sí, muy lindo y todo, pero no es tan útil. ¿Por qué? Porque recuerden que en la Edad Moderna también, ¿qué sucede? Suceden las revoluciones industriales, todo se empieza a someter al criterio de la razón y a qué es lo que puede producir más utilidad, qué es lo que es más funcional. Lo mismo sucede con el derecho. Entonces, Kelsen, que es el positivista, el exponente de positivismo más importante, ¿qué es lo que dice? Kelsen no dice que la justicia no sea importante, Kelsen no dice que es que los valores no sean importantes, Kelsen dice, yo no puedo producir conocimiento científico sobre la justicia, no tengo manera de conocerla. Entonces yo no me voy a preocupar por eso, ¿sí? No me voy a preocupar por hablar de la dimensión justa del derecho, porque no tengo forma de conocer si eso es verdaderamente justo o no. Pero lo que yo sí puedo hacer es realizar análisis lógicos del derecho. Yo puedo ver el derecho como este sistema lleno de enunciados y a partir de esos enunciados yo revisar si son lógicos, si tienen sentido, si se contradicen o no se contradicen. Yo puedo encontrar cuál es la norma que funda el ordenamiento jurídico y decir a partir de esa se derivan otras normas. Kelsen dice eso. Kelsen no dice, no, la justicia me importa un culo, la verdad es que eso vale, no importa, realmente no es útil. No, o sea, Kelsen dice, no puedo conocer sobre la justicia. Entonces, no me voy a desgastar pensando sobre la justicia. Me voy a desgastar y le voy a dedicar tiempo a analizar lo que de verdad puedo analizar, que en el caso del derecho, ¿qué son? Las normas, porque eso es lo que tenemos frente al derecho. ¿Sí? Eso es lo que está escrito, eso es lo que funciona, así es como se expresa el derecho por medio de sus normas. Entonces, por eso, para Kelsen había normas primarias y secundarias y ya, era lo único que le interesaba a él, porque el resto de cosas ya era entrar en debates metafísicos, en debates filosóficos que él decía no me sirven de nada. ¿Les queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, ahí el derecho surge precisamente para encaminarse más como un mecanismo para ordenar la existencia humana. Y entonces es necesario revisar como cuáles son las conductas, cuáles son los elementos que el derecho puede entrar a ordenar, cuáles son las conductas por las cuales se puede preocupar el derecho. Entonces ahí Liliana empieza a hablar precisamente como empezar a distinguir y empezar a ver cuáles son esas dimensiones del derecho, ¿cierto? Entonces, esas dimensiones del derecho, por ejemplo, tienen mucho que ver con la fuerza y la coacción. ¿Sí se las han mencionado o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es que ahí nos surge la pregunta como, bueno, ¿cómo funciona el derecho? Y cuando vemos esto, y si decimos que el derecho no son más que órdenes respaldados de fuerza, pues la pregunta surge de como, bueno, ¿y eso en qué la distingue a las amenazas? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando va llegando la modernidad, cuando los estados se van modernizando, empiezan a dejar de lado todos esos aspectos teológicos, divinos, y decir como, no, es que el rey, él es el hijo de Dios, entonces él sabe lo que hace, ¿no? O sea, como que eso lo empiezan a desechar y empiezan a decirse, bueno, lo primero que necesitamos es que el derecho tenga el monopolio de la fuerza. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el derecho
puede ejercer fuerza física, ¿sí? Sobre las personas. Como que el derecho puede, por medio del derecho se organiza la fuerza del Estado. Y por medio del derecho es que hay policías, hay ejército, hay milicias. Por medio del derecho se dan esas cosas. Y el derecho dictamina en qué momento se puede ejercer fuerza, en qué momento se puede imponer una sanción que tenga que ver con fuerza física. Pero también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de fuerza no directamente física. Por ejemplo, el hecho de imponer una multa también es una sanción y también tiene que ver con la fuerza del derecho, tiene que ver con la forma en que el derecho utiliza mecanismos para obligarte a cumplir las cosas. La coacción, ¿en qué se diferencia de la fuerza? La coacción tiene que ver con esa posibilidad de obligarte a hacer algo. Mientras que la fuerza es esa coacción materializada, la coacción es solamente el convencimiento también. Tiene que ver con decirte, si tú no haces esto, te puede pasar esto. Y así también funciona el derecho, porque muchas veces las personas no realizan cosas porque saben que el derecho les va a castigar posteriormente. Y ahí el derecho no ejerció fuerza directamente, sino que fue por medio de su coacción, fue por medio de coartar las acciones de las personas. Entonces, eso es fundamental. Porque entonces ahí es donde vemos que el derecho realmente regula las conductas de las personas. Pero entonces cuando hablamos de la coacción y cuando hablamos de la forma en que el derecho puede regular, tenemos necesariamente que hablar del deber ser. ¿Le suena? Sí. Liliana hace esa distinción entre el ser y el deber ser. Porque resulta que, pues bueno, hay diferentes posturas, ¿no? Obviamente. Y también depende como el... Sí, no es una idea. El deber ser es cómo deben ser las cosas. Es el ideal. El ser es cómo son las cosas. Es la realidad. Entonces, a lo que apunta Liliana con su trabajo y con su texto es que el derecho, al ser un orden coactivo, el derecho tiene una idea de cómo deben ser las cosas. El derecho tiene una idea de cómo es que quiere que la sociedad funcione. Tiene una idea de cómo es que se deben comportar las personas. Y lo más importante es ese deber, es ese sentido de responsabilidad, de obligación, porque el derecho es el que dictamina cómo deberían ser las cosas. Y ya después, por medio de esa ejecución, las cosas suceden y nos damos cuenta de si efectivamente el derecho está ayudando a traer ese ideal. Entonces, hablamos de que el derecho tiene autoridad, porque el derecho no solamente tiene la capacidad de decirte cómo deben ser los ideales, sino que el derecho también puede hacer esos ideales una realidad. ¿Por medio de qué? Por medio de la fuerza. ¿Sí? Por medio de la coacción. Entonces, eso es fundamental porque el derecho se caracteriza por tener fuerza y por tener coacción. ¿Por qué? Porque está revestido de autoridad y esa autoridad le permite crear un ideal de cómo debe ser la sociedad y le permite dar los insumos para hacer ese ideal una realidad. Permite hacer esa transición del deber ser hacia el ser. Y ese deber ser, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dónde encontramos el deber ser? ¿Dónde encontramos el ideal? ¿En las normas? En las normas. Claro. Porque las normas son las que nos dicen cómo deben ser, cómo debemos comportarnos. ¿Sí? Esa es la pregunta que se hace que nos hacemos con el deber ser. Es cuando el Código Penal, o bueno, ahora que ya el aborto está despenalizado hasta la semana 24, ¿cuál es el ideal que nos están vendiendo? ¿Sí? Nos están vendiendo un ideal de un país en el cual las mujeres tienen la capacidad de decidir sobre sus cuerpos. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo el derecho. Decirte, esto es a lo que debemos propender. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando el aborto se mantiene penalizado después de la semana número 24, nos está diciendo como no. Es que hay otros asuntos a tener en cuenta frente al derecho. Hay otros asuntos a tener en cuenta frente al embarazo. Y, por ejemplo, una vez supera la semana 24, se convierte en un delito abortar. Hablando de que estés amparado por las tres causales. Pero se convierte en un delito abortar. ¿Y eso por qué? Porque resulta que el derecho tiene un ideal. Y en ese ideal, en ese imaginario del derecho, él envisiona un mundo en el cual la vida del feto
es muy importante y esa posibilidad de persona que hay ahí es fundamental. Y dice, hay que respetarla y hay que mantenerla y hay que asegurarse de que esas personas efectivamente puedan pasar a la realidad, efectivamente puedan existir. Entonces el derecho tiene ese ideal, en su ideal es importante, en su ideal está mal que una mujer embarazada aborte después de las 24 semanas. En su ideal está mal, en el ideal del derecho. Y ese ideal lo construimos todos, sí, constantemente. Por eso vemos que no se dio hasta ahora esta decisión porque ha requerido que las personas cambien su ideal, cambien su imaginario frente a lo que es el embarazo, frente a lo que es la maternidad. Pero entonces resulta que el derecho no solamente tiene ideales, sino que tiene la autoridad y por medio de la fuerza de la coacción puede convertir esos ideales en realidad. Y por ejemplo, piensen, ¿cómo se hace realidad el ideal del derecho? La fuerza, muchachos, por medio de la coacción. Porque entonces, en ese ideal que está mal que una mujer aborte después de las 24 semanas, ¿qué hace el derecho? Ah, pues te impone un delito. Y te dice cometiste un delito y te vas a la cárcel. Eso está mal. No lo hagas. Entonces, puede que funcione de manera anticipada y disuada a la persona de que realmente ejecute ese acto. O puede que funcione de manera posterior. Y cuando funcione de manera posterior, pues alguien se va a la cárcel. ¿Cierto? Entonces, esas son las dimensiones en que puede funcionar el derecho. Entonces, y ahí es súper importante, muchachos, porque entonces con la llegada a la modernidad, como dice aquí Liliana, el conocimiento pasa a ser racionalista, abstracto, lógico, deductivo, adoptando como modelo cognitivo a seguir el de las ciencias lógico-matemáticas. Entonces ahí surge como fundamental, como un procedimiento esencial, la deducción lógica y racional. Entonces, ¿esto qué produce? Esto hace que se separen los valores, porque el deber ser son los valores. Entonces te dicen, el deber ser es una cosa sobre la cual yo la verdad tengo poca agencia y que a mí como derecho no me interesa. A mí lo que me interesa es el ser. A mí lo que me interesa es la forma en que puede funcionar ese derecho. Entonces, ya no me interesa cómo deben ser las cosas, sino cómo son. Y por eso las ciencias adquieren ese tinte que es más bien descriptivo. Por eso Kelsen habla de la teoría pura del derecho y habla de que la forma primordial en la que se hace la ciencia del derecho es por medio de la descripción de pues del derecho, por medio de las normas, diciendo como, ¿qué dice esta norma? ¿Qué contiene esta norma? ¿Sí? Un momentico, por favor. Entonces, el derecho, al igual que muchas otras ramas, muchas otras como disciplinas, se empieza a preocupar netamente por qué es lo que yo puedo conocer frente a lo que tengo enfrente. Y me dejo preocupar por cómo deben ser las cosas y me pregunto por cómo son las cosas. Y ahí surge el método de la deducción, el método deductivo y el método inductivo. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La deducción es usar una regla general y universal y aplicarla a un caso concreto. La inducción consiste en tomar una serie de casos concretos y volverlos
una regla general y universal. Entonces, así, esas son como las formas en que empieza a operar la ciencia y concretamente la forma en que empieza a operar el derecho. Entonces, el ejemplo típico de esto se conoce como ¿qué? Como el silogismo. Entonces, ¿el silogismo en qué consiste? El silogismo, un ejemplo es el siguiente. Todos los humanos son mortales. Sócrates es humano. Sócrates es mortal. ¿Cierto? Entonces yo aquí tengo mi regla general y universal, tengo mi premisa, mi caso concreto, y concluyo. ¿Sí? Esa es la deducción. Mientras que yo cuando hago una inducción, ¿yo qué hago? Cuando llega una deducción, yo digo, me doy cuenta de que muchos humanos son mortales. Concluyo que todos los humanos son mortales. Esa es la inducción. Y si ustedes se fijan, así es como funciona la ciencia. La ciencia funciona a partir de la inducción, porque toma una serie de casos específicos y a partir de eso construye una ley universal. Porque no tenemos forma realmente de conocer las leyes universales directamente. Todo puede parecer, todo puede apuntar a eso, pero no hay manera de saber con certeza si efectivamente así son las cosas. Porque no podemos conocer la universalidad, no podemos conocer la necesidad. Yo no sé si todos los humanos son mortales, porque no hay forma de llevar un registro de todos los humanos que se han muerto. Entonces, inferimos que todos los humanos son mortales por el simple hecho de que todos los humanos que hemos conocido hasta hoy han muerto. Entonces, así es como funciona la inducción. La deducción parte desde una regla general y universal que está en algún lado, ¿sí? Entonces, el derecho precisamente empieza a tomar ese aspecto silogístico, ¿sí? Empieza a tomar una ley que está consagrada en algún código que adolece esas características de la validez, que no sé si ya las vieron, pero tiene que ver con que haya sido emitido por el órgano competente siguiendo el procedimiento competente y que la norma no haya sido derogada. Entonces, el derecho funciona a partir de silogismos. Entonces, tenemos una regla general universal que es aquel que matare a otro incurrirá en delito de homicidio. Bueno, como que incurrirá así. En pena de prisión, como de 100 a 105 meses, algo así. Entonces, yo tengo un caso concreto, yo digo como X mató a alguien. ¿Y la conclusión cuál es? X, a X se le impone pena de prisión por 100 meses. ¿Sí? Así funciona el derecho. Esa es la idea esencial detrás del derecho. Hacer un silogismo, tomar esa ley, esa norma que es universal, que se aplica, que es abstracta, y aplicarla a un caso concreto, porque precisamente el caso es concreto, a diferencia de la ley que es abstracta. ¿Sí? Entonces la inducción tiene ese problemita, que es que muchas veces hacemos generalizaciones a partir de casos concretos y si nos damos cuenta, pues es complicado porque muchas veces no va a ser suficiente los casos que utilizamos para producir esa ley universal. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Sí, Entonces, pues bueno, no sé qué tan lejos llegaron después de esto. O sea, llegaron hasta la razón abstracta, hablaron de eso. Eh, sí, pues lo mencionó, pero creo que ya siguió. Ok, listo. una Entonces, cosita, perdón. Lo que pasa es que a mí no me quedó muy claro lo del silogismo. el silogismo es un método lógico para hacer juicios, ¿sí? O sea, para analizar cosas, para decir cosas sobre las cosas, básicamente. Entonces, el silogismo, la manera en que funciona, es que toma una ley universal, que es, por ejemplo, todos los mortales, todos los hombres son mortales. Entonces, tenemos una ley universal que se aplica a todos, ¿sí? Como que es abstracta, porque no estamos diciendo, esta persona es mortal, sino que estamos diciendo, todos son mortales. Entonces, hay un caso concreto. Entonces, Aristóteles es un hombre, ¿sí? Esa es la premisa. Si yo ya tengo la ley universal, ¿yo qué puedo concluir de esto, Fernanda?
¿Qué puedo concluir? Perdón, es que se me está cortando el audio, no te escucho muy bien. Tranquilo. Que si yo parto desde la ley universal de que todos los hombres son mortales y después digo que Aristóteles es hombre, ¿yo qué puedo concluir? ¿Todos somos hombres? Pues que todos son. O sea, que Aristóteles es un hombre mortal, igualmente. Pues mortal ya no, porque ya no está. Pero Aristóteles es mortal. Ujú. Entonces, yo estoy revisando dos elementos, hombre, mortal. Entonces yo predico la calidad mortal de los hombres. Y si yo tengo un caso concreto en el cual Aristóteles es un hombre, yo puedo concluir que Aristóteles es mortal. Y este juicio va a ser verdadero. ¿Sí? Porque estoy siguiendo, Ok. estoy aplicando. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo, muchas gracias. Entonces, lo que dicen es que básicamente esa es la forma en que funciona el derecho. A partir de silogismos, y esos silogismos son silogismos deductivos. ¿Sí? Significa que yo paso, porque la deducción pasa desde una regla general, una ley universal, y la aplica a un caso concreto. La inducción hace lo contrario. Toma una serie de casos concretos y los vuelve una regla general y universal. ¿Estamos claros? Sí, gracias. Entonces, después de eso, lo que nos muestra, lo que nos dice la lectura y también el texto de Liliana es que uno de los problemas de esta perspectiva es que reduce la ciencia a lo causal y a lo observable. Y eso es muy limitante, ¿sí? Porque no tiene en cuenta aspectos más allá, no tiene en cuenta aspectos ontológicos, no tiene en cuenta aspectos metafísicos. Eso se queda por allá, se renuncia a todos esos problemas sobre los cuales no se podía avanzar, ¿sí? Porque entonces alguien decía, no, es que el derecho es la justicia. Entonces, debatían respecto a si era cierto o no, pero pues, un momentico. Entonces, lo que produce es una renuncia a todos estos problemas sobre los cuales no se pueden sacar conclusiones reales, porque no hay forma de saber si verdaderamente esas afirmaciones son verdaderas o no. El asunto es que poco a poco se van formulando como nuevas escuelas que intentan encontrar puntos medios o que intentan interesarse por otros aspectos. Entonces ahí surge la escuela histórica. ¿Eso sí lo vieron? ¿O no? Pues Savigny. sí, a lo último, al final de la clase, hoy. Ok, listo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, esa escuela histórica, ¿qué dice? Sí, porque entonces, si nos remontamos al paradigma naturalista, para ellos el derecho es como una conexión con la razón superior, con los designios divinos, con cosas por el estilo. Pasamos al paradigma positivista, ellos nos dicen como no, el derecho son las normas, el derecho son esos aspectos lógicos, podemos hacer análisis lógicos del derecho y ya, como que si nos vamos a incorporar teorías metafísicas y filosóficas de eso, pues no llegamos a ningún lado, entonces no sirve de nada. Y después llega la escuela histórica, que pues no es como literalmente después, es como casi, pues no al mismo tiempo exactamente, pero pues un poco al contemporáneos, con Bon-Savigny. Entonces, ¿ellos qué dicen? Ellos dicen como, mira, ¿sabes qué? El derecho hay que situar, hay que contextualizar al derecho. Entonces, no nos podemos quedar solamente como... Ellos dicen, no nos sirve de nada utilizar esa razón abstracta del naturalismo, esa razón como de conceptos generales, esenciales y puros, porque eso es lo que pasaba con los naturalistas. O sea, para los naturalistas,
habían conceptos generales, abstractos, puros, universales del derecho, ¿sí? Entonces, prácticamente para muchos naturalistas, el derecho terminaría siendo igual en todo lado, ¿sí? Y la escuela histórica dice, no, eso no es suficiente, como que no puedo usar esto tiene que ver con un razonamiento abstracto. ¿El razonamiento abstracto qué es? El razonamiento abstracto es abstraer, ¿sí? Es sacar lo individual, exacto, es como depurar el conocimiento, quitarle lo individual, quitarle lo que no lo hace general, quitarle lo que no lo hace abstracto. Entonces la escuela histórica dice, no, o sea, en realidad necesitamos contextualizar el derecho, necesitamos hacer uso de una razón histórica, ¿sí? Y preguntarnos como, ¿por qué el derecho es como es? Entonces, a lo que ellos van a responder es que el derecho es así por razones culturales, sociales, históricas, y eso explica por qué el derecho francés no es el mismo derecho alemán, y eso explica por qué el derecho estadounidense es distinto al derecho colombiano, ¿sí? Entonces, realmente lo que se preocupa y sobre lo que pregunta y lo que estudia la escuela histórica es ¿cuáles son los orígenes de este derecho? Eso es lo que se pregunta la escuela histórica. ¿Cuáles son los orígenes de este derecho? ¿Por qué es como es? ¿Por qué es así? No, no me interesa contar cómo debe ser el derecho. Yo veo que existe un derecho y me pregunto por qué es así. ¿Por qué se ha convertido en esto? Entonces, no hay abstracción racional, no hay un acto de voluntad del legislador, sino que el derecho es un fenómeno social e histórico. Y entonces es variable, es relativo, depende de muchas cosas. Eso lo que produce es que entrega y da muchas herramientas a la escuela positivista, de la corriente positivista, porque se preocupa por lo que el derecho es, ¿sí? Entonces, ahí se puede empezar a incorporar diferentes formas de describir las normas que el positivismo va integrando. El positivismo, como se preocupa solamente por las normas, como se pregunta solamente por lo que el derecho es, pues entonces puede hacer ese análisis a partir de un contexto histórico, puede hacer ese análisis a partir de ver qué es lo que llevó a este derecho, pero no se pregunta por lo que él debe ser. Esa dimensión de lo que debe ser el derecho se la dejamos a los naturalistas, no nos interesa. ¿Les queda claro? Sí, Sí, gracias. Listo. Pues yo creería que es como hasta aquí. No sé qué opinen, si quieran profundizar en algo más. ¿podrías poner la última? O sea, lo de la escuela histórica. ¿Tienen preguntas, inquietudes, dudas? ¿Algo me ha quedado claro? No, a mí me quedó claro todo. Muchísimas gracias. Te entendí bien todo. Listo, chicos. Y explicas muy bien, re bien. Muchas Sí. gracias. Yo entiendo más aquí que en clase. Esa es la idea. Bueno, pues no es la idea, pero pues bueno, lo que hay. Sí, yo Entonces, entendí muy bien. De verdad, muchas gracias. con todo gusto, muchachos. Ya saben, pues como no han estudiado ni nada, pues entiendo que de pronto todavía no tienen dudas, pero si tienen dudas, pues que les surja mediante estudian, me escriben, ¿listo? Sin miedo, al privado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Chao. gracias. Muchas Chao. gracias. Que